días, bienvenidos esta mañana. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos guíe mientras estudiamos su palabra en esta mañana. Padre, te damos las gracias, Señor, por traernos una vez más a este lugar de reunión, Señor, que es tu casa. Bendice a cada hermano, Señor, que está presente. Usa tu palabra, Señor, de manera poderosa para fortalecernos, Señor. A lo largo de toda la Escritura, Señor, vemos tu palabra como es, Señor, proclamada y el pueblo edificado, los pecadores, Señor, llamados al arrepentimiento. Usa tu palabra en esta mañana para edificar tu iglesia, Señor. Sabemos que tu palabra es poderosa y es eficaz para partir el alma y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Usa tu palabra, Señor, en esta mañana, por favor, te lo pedimos. Usa tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pueden buscar el libro de Lucas, capítulo 11. Lucas capítulo 11 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. Lucas 11, del 1 al 13. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le hará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Semana pasada vimos del versículo 1 al versículo 4 y estuvimos hablando del Padre Nuestro. Y estábamos viendo que ahí estudiamos que este es un modelo de oración que Jesús da, cómo debemos orar, pero también es un modelo de vida, cómo debemos vivir. Debemos vivir según el Padre Nuestro. Oramos y vivimos de acuerdo al Padre Nuestro. Y estuvimos también recordando la importancia de orar. El cristiano necesita orar y el cristiano no puede vivir sin la oración. Vimos el ejemplo de Jesús, cómo Jesús constantemente se apartaba para orar. Constantemente era un hombre que vivía en oración. Y si nuestro Señor Jesucristo necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros también necesitamos la oración? No solo vemos el ejemplo de Jesús, pero la Biblia constantemente, desde Génesis a Apocalipsis, llama a los cristianos a orar. Llama a los cristianos a que deben orar y que deben vivir en oración. No pudimos la semana pasada ver toda la teología de la oración, todo el conocimiento de la oración en la Escritura, porque no es posible. Y en el pasaje de esta mañana, Jesús sigue hablando de la importancia de la oración en la vida del creyente, del cristiano. Algo bueno en cuanto a la oración es que a medida vamos creciendo en nuestro conocimiento de Dios, vamos creciendo también en la oración.
A medida que vamos estudiando más la Biblia, a medida que voy conociendo más la Escritura por medio de la predicación, por medio de mi tiempo estudiando la Biblia, leyendo libros cristianos, más voy conociendo al Señor. Entonces, si conozco mejor al Señor, mejor voy a poder orar. Voy a poder orar de una manera que agrada al Señor, de una manera que es consecuente con quién es Dios. Eso es lo que Jesús enseñó, y en este pasaje Jesús va a hablar de lo mismo, o va a especificar la importancia de esto. La oración es la raíz de nuestro cristianismo práctico, es parte de nuestra vida cristiana diaria. Esa es la oración. Así que debemos resolver o debemos decidir que por la gracia de Dios vamos a orar, aun si nuestras oraciones son débiles, aun si nuestras oraciones parece que no tienen sentido a nosotros. Debemos orar. La palabra de Dios constantemente llama a los cristianos a orar. Vimos la semana pasada en 1 Tesalonicenses 5:17 que debemos orar sin cesar. Lucas capítulo 18 dice que debemos orar y no desanimarnos. Así que todas estas expresiones están apuntando a lo mismo. El cristiano debe vivir en la oración. El cristiano debe orar. Esta mañana vamos a pensar en la persistencia en la oración. Jesús va a mandar que debemos pedir. Muchas veces los cristianos no piden, o si piden, piden mal. Y Jesús va a explicar que debemos pedir de una manera correcta, de una manera que le agrada. Muchas veces el pedir por los cristianos es mal usado, o todo el mundo dice que debemos pedir a Dios. Pero ¿qué es lo que Jesús va a enseñar aquí? Entonces, el versículo 5 al versículo 8, Jesús cuenta una historia que va a ilustrar esta verdad. Vamos a leer del versículo 5 al 8 de nuevo. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Entonces encontramos esta historia del versículo 5 al 8 y Jesús menciona a 2 personas, o 2, podríamos decir 2 personajes principales. Hay uno que está dentro de una casa y un vecino que viene a buscarlo, que está afuera. Dice que este vecino viene a buscarlo a medianoche y le pide que le preste 3 panes porque alguien ha venido a visitarlo de pronto. Obviamente es una visita que no espera porque viene de pronto a medianoche y no tiene nada que darle. Así que va donde el vecino: présteme 3 panes. El vecino desde adentro le dice: no me molestes. La idea es: no me sigan molestando, no voy a levantarme. Dice que sus niños están dormidos ya en la cama. Normalmente en este tiempo en Israel las casas eran de un solo cuarto, así que todos estaban dormidos en el mismo lado. Si alguien se levantaba para encender una luz o para salir, todos se iban a dar cuenta. Todos se iban a dar cuenta que estaban ahí alguien molestando. Todos se iban a ver afectados. Entonces dice el hombre: mis niños ya están en la cama. Todos estamos en la cama y no puedo levantarme. La idea es: no voy a levantarme por eso. No voy a levantarme para ayudarte. Y en esta historia podríamos pensar que cada quien tiene razón en lo que dice. Podríamos entender al hombre que llega a buscar al vecino que necesita que le preste algo por este momento difícil, que no tiene a qué comer para darle al amigo que viene. O podríamos pensar también en el otro hombre que está en la casa y no se va a levantar porque sus hijos ya están dormidos. Así que es una historia, podríamos decir, algo complicada en lo que está pasando aquí. Y Jesús da la conclusión en el versículo 8 de lo que pasa. En el versículo 8 leemos que el hombre que está preguntando o que está pidiendo por los panes, recibe los panes. Dice que recibe, al final del versículo 8, recibe lo que necesita. Ahora, ¿por qué lo recibe? Hay una palabra importante ahí en el versículo 8. Dice que no lo recibe por ser amigo. No lo recibe porque es amigo de a quien se lo está pidiendo. Lo recibe, dice, por su importunidad. Esta palabra de importunidad tiene que ver con insistencia.
o alguien que desea evitar la vergüenza. ¿Por qué recibe los panes este hombre? Recibe porque está insistiendo que necesita que le presten los panes. Así que no dice el versículo, Jesús no dice cuántas veces pide, pero sabemos que recibe porque está insistiendo, recibe porque está hablando constantemente sobre esto, es persistente este hombre. Entonces, ¿por qué les dije que podía significar un deseo de evitar la vergüenza? Porque este hombre se acerca, va a llamarlo a medianoche, no importa si se van a levantar los otros vecinos, no importa si la gente va a pensar que es un hombre que está loco, pero él tiene que levantarse porque necesita pedir ayuda, necesita pedir que le presten estos panes. Sabemos que este hombre entonces realmente quiere conseguir la comida, realmente la necesita y le pide al hombre, le insiste que por favor le dé estos panes. Jesús va a enseñar con esta historia, a partir de esta historia, algo vital para la vida del cristiano. Si la renuencia de un hombre, o sea, si un hombre no quiere ayudar al otro, pero este hombre vence esa renuencia por su persistencia, ¿cuánto más Dios va a responder a sus hijos? Si este hombre respondió a esta persona que lo estaba molestando, insistiendo, ¿cuánto más Dios va a responder a sus hijos? Así que vemos la historia que ilustra, y versículos 9 y 10 vemos el mandamiento que Jesús da para que deben obedecer. Dice el versículo 9: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hay tres palabras aquí que son mandatos: pedir, buscar y llamar. Pedir tiene que ver con preguntar, buscar tiene que ver con buscar de verdad, no es una búsqueda superficial, y llamar tiene que ver con tocar la puerta. ¿Qué está diciendo entonces Jesús aquí? Tiene que pedir, tiene que buscar y tiene que llamar. Ahora, estos mandatos son directos y son claros. Estos mandamientos son directos y son claros. ¿Qué debe hacer? Tiene que pedir, tiene que buscar y tiene que llamar. Si entendemos o si pensamos qué tan fácil es entender esto, es fácil: pedir, buscar y llamar. Pero como vamos a ver más adelante, nos damos cuenta que a los cristianos les cuesta pedir a Dios. Se tardan en pedir al Señor. Y eso es un problema. Y vamos a ver por qué es un problema más adelante. Ahora miren que Jesús dice en el versículo 9, pedid. ¿Y qué va a pasar si pedimos? ¿Qué dice el versículo? Dice, se os dará. No dice pida y tal vez va a recibir, tal vez se dan cuenta. Dice pida y se le va a dar, busque y va a hallar, llame o toque la puerta y se le va a abrir. Ahora miren el versículo 9, muy parecido al 10. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces en el versículo 9 Jesús da el mandato y da el hecho de lo que va a pasar. Pero en el versículo 10 Jesús vuelve a reafirmar eso y da como una promesa, si pudiéramos decir. ¿Qué dice Jesús? Dice que el que pide va a recibir. Muy parecido al versículo 10. O sea que va a asegurar, o Jesús asegura, que si cumple el mandamiento va a recibir. Va a recibir. Los dos versos están diciendo lo mismo. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Hay seguridad de respuesta. Hay seguridad de respuesta. Dios va a responder a las oraciones de su pueblo. Esta es una verdad grandísima. Dios responde las oraciones de su pueblo. Cuando oramos, no oramos por si tal vez Dios nos escucha. No oramos al aire. Oramos porque Dios va a responder las oraciones. Las religiones falsas desde el principio de los tiempos, con sus dioses, no pueden responder las oraciones del pueblo. No pueden. Y en la modernidad los dioses falsos tampoco pueden escuchar y tampoco pueden responder las oraciones de las personas que le siguen. No pueden. El Dios verdadero escucha las oraciones de su pueblo y contesta las oraciones de su pueblo.
Esa es una verdad grandísima. Como les dije, nuestro Dios sí responde. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículos 25 y 26, un salmo que David escribe en Crónicas, o que él narra. Miren lo que dice: porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Así que el Dios verdadero, Jehová, es grande y es temible. ¿Y cómo son los ídolos? Son dioses falsos, no son dioses verdaderos que responden. El único Dios verdadero es Jehová, y Dios sí responde las oraciones. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. El Dios verdadero responde las oraciones de su pueblo. Es una verdad, no es una verdad a medias, no es una probabilidad, sino que Dios responde las oraciones de su pueblo. Y nos podemos preguntar, ¿quién puede hacer esta oración? ¿Quién puede pedir para encontrar? ¿Quién puede buscar para hallar? ¿Quién puede hacerlo? Este versículo es muy conocido porque mucha gente dice que todos pueden pedir y todos pueden buscar y todos van a hallar. Lo dicen en la televisión, lo dicen en las campañas, lo dicen en las redes sociales. Todos pueden pedir, todos van a encontrar. Pero ¿quién de verdad puede hacer esta oración? ¿Quién de verdad puede pedirle al Señor y Dios va a contestarle? ¿Quién de verdad puede hacerlo? Si vamos al versículo 2, versículo que aprendíamos la semana pasada hablando del Padre Nuestro, Jesús dice que cuando oremos debemos decir Padre Nuestro. ¿Por qué podemos llamarle Padre? Le podemos llamar Padre porque somos sus hijos. Hemos venido a ser sus hijos porque Jesús nos ha adoptado. Por medio del sacrificio de Jesús, todos los que creen en Él vienen a ser parte del pueblo de Dios. Entonces, ¿quién puede de verdad pedirle al Señor y Dios va a contestarle? Los que son hijos de Dios, los que pertenecen a su pueblo. No todos, pero los que pertenecen al pueblo del Señor. Los que son verdaderos hijos de Dios son los que pueden pedir y Dios va a responderle. Ahora, ¿cómo van a pedir los que son verdaderos creyentes? Los verdaderos creyentes van a pedir según la voluntad de Dios. El verdadero creyente no pide para sus deleites, y cuando pide para sus deleites personales, Dios lo encamina por medio de su palabra para que pida de una manera correcta. Así que el verdadero creyente busca la voluntad de Dios, pide para que Dios le responda según su voluntad. ¿Qué es pedir de acuerdo a la voluntad de Dios? Es pedir para que Dios o que su nombre sea glorificado. Pedir según la voluntad de Dios es pedir para que su nombre sea glorificado. Entonces, ¿qué hace el verdadero creyente? Pide. ¿Y qué pide? Para glorificar al Señor. Pide para que el Señor se glorifique en esa petición. Así que los cristianos expresan su petición a Dios. Piden al Señor su petición y confían en el plan soberano de Dios. Saben que lo que Dios va a responder, eso es lo mejor para ellos. Saben que lo que Dios va a responder, eso es lo mejor que necesitan para ese momento. Pero piden al Señor. Dios va a responder a los creyentes y va a cumplir su voluntad. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esa es una gran promesa. Esta es la confianza, dice Juan. Estamos seguros que si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos va a oír. Y no solo nos va a oír, pero según Jesús aquí en Lucas, nos va a responder a lo que oramos. Nos va a responder. Así que vemos en Lucas que el Señor nos manda que pidamos y nos dice que va a haber una respuesta. Y con todas estas promesas podemos decir, qué grandes promesas. Y son grandes promesas. Pero muchas veces los cristianos no piden al Señor. No le piden al Señor. No oran en petición al Señor. ¿Por qué? Porque somos orgullosos. Porque pensamos que nosotros podemos solos. Porque pensamos que podemos resolver las cosas sin la ayuda de Dios. Porque pensamos que Dios tal vez dice que oremos, pero no por todas las cosas. O vemos algunas cosas como que Dios no va a responderlas. Pero Jesús aquí dice que debemos pedir al Señor. Y cuando no pedimos al Señor es triste, porque si no pedimos,
¿qué va a pasar? No vamos a recibir. Si no pedimos al Señor, no vamos a recibir. No vamos a recibir. Así que es triste porque el Señor quiere darnos, pero el Señor nos va a dar por medio de nuestras oraciones que hacemos a nuestro Señor. Y tenemos que ser cuidadosos que dejamos de pedir. Tenemos que ser cuidadosos de que empezamos a pensar más en nosotros y en nuestra capacidad. ¿Cómo le voy a orar a Dios porque me duele la cabeza? Oh, hay peticiones más grandes que esa. Y eso muestra nuestro orgullo. ¿Cómo le voy a pedir a Dios por esto o por aquello? No es tan importante eso, podemos resolverlo de otra manera. Pero Jesús dice aquí que debe pedir. ¿Cuándo debe pedir? Siempre. La palabra aquí para el mandamiento es, tiene que pedir constantemente, una y otra vez. Cuando está en aflicción, pide. Y cuando todo va bien, pide. Pide, busca y halla. Obviamente los que piden de acuerdo a la voluntad de Dios es porque está unido al conocimiento de la palabra. A veces necesitamos sabiduría para tomar decisiones, o siempre necesitamos sabiduría. ¿Qué tengo que hacer en el trabajo? ¿Qué tengo que hacer en la casa? Con esto, con aquello. ¿Cómo voy a responder? Necesito sabiduría. Y nos quedamos ahí en nuestras propias fuerzas a ver cómo decidimos. Pero el libro de Santiago, capítulo 1, dice que si nos hace falta sabiduría, ¿qué debemos hacer? Pedirla al Señor. Pedirla al Señor. ¿Y qué va a hacer el Señor? La va a dar. Dice abundantemente y sin reproche. Abundantemente, no solo un poquito de sabiduría. Pero ¿qué tiene que hacer el que necesita sabiduría? Pedirla al Señor. Pida y el Señor va a responderla. El Señor va a darla. Así que para el creyente es vital pedir al Señor, buscar y llamar. Es necesario. Ahora, con todo esto no estoy diciendo que pedimos solo para las bendiciones terrenales. No, pedimos por todo al Señor. Y cuando oramos según su voluntad, Él nos va a dar lo que pedimos. Pero lo que vemos aquí es que Jesús dice que Dios siempre va a responder. Dios no se queda sin responder, a saber si Dios me respondió, porque Dios me escucha y va a responder las oraciones de sus hijos, va a responder a los creyentes. Así que Jesús deja claro, tiene que pedir. No es un mandamiento para decir qué bonito, qué bueno, tiene que obedecerlo, tiene que pedir al Señor. Ahora miren, ¿cómo podemos saber de que Jesús realmente está diciendo la verdad? Versículo 11 al 13, Jesús va a hablar de la bondad de Dios. En el versículo 11 y 12 primero. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Jesús hace estas preguntas a la audiencia que son claras y fáciles de entender. Imaginan ustedes que su hijo le dice, papi, mami, ¿me puede dar un pan? Sí, hijo, aquí hay una piedra. Nadie hace eso. Papi, ¿me trae un pescado de la playa? Hijo, no encontré pescado, pero aquí le traigo una serpiente. No hacemos eso. Jesús está diciendo, no hacen eso los padres. No hacen eso. ¿Por qué? Porque los padres buscan lo mejor para sus hijos. No quieren hacerle algo que los va a dañar. Entonces, miren el versículo 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? En este versículo Jesús enseña varias cosas. Jesús aquí da por sentado la universalidad del pecado. Todos los hombres son pecadores, pero también Jesús deja clara que el hombre tiene la gracia común para tratar bien a sus hijos. Miren que Jesús dice ahí, si ustedes siendo malos. Así que Jesús está diciendo a los padres, ustedes son malos. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque los hombres son pecadores. Todos los seres humanos somos pecadores y estamos lejos de la perfección de Dios. No es que estamos cerca, estamos completamente lejos de la perfección de Dios. Y aún en las cosas buenas que pensamos,
Aún en eso que pensamos hacer bueno o que hacemos bien, está contaminado por el pecado. Todo lo que hacemos que parece bueno está contaminado por el pecado. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12 dice que todos los hombres son pecadores, nadie hace lo bueno y no hay ni siquiera uno que puede hacer lo bueno, ni siquiera uno, ni uno. Entonces Jesús está diciendo aquí, ustedes son malos, pero le dan buenas dádivas a sus hijos. Aún en las cosas buenas que queremos para nuestros hijos, si le preguntan a un padre qué quiere para su hijo, quiere lo mejor para su hijo. Pero aún en esas cosas buenas que queremos, va a aflorar nuestros deseos pecaminosos. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ustedes son malos, pero le dan buenas cosas a sus hijos. Y a veces pensamos, bueno, otros podrán ser malos, pero yo no soy malo. Y cuando pensamos así, nos damos cuenta que somos más malos de lo que realmente pensamos. Jesús está diciendo, ustedes son malos, le dan buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más el Padre Celestial? Si ustedes son malos y le dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial, que no es malo, que es perfecto, que no hace nada indebido? Esto debemos recordarlo conforme a la oración de Jesús, el Padre Nuestro. Recuerdan que Jesús dijo que la primera petición es santificado sea tu nombre, que se haga santo el nombre de Dios. Eso significa que es apartado, que su nombre es sagrado. Declaramos esa verdad, y cuando declaramos esa verdad debemos vivir por esa verdad, que su nombre es santo. Así que ¿cómo voy a vivir? Voy a vivir de una manera que agrade a Dios, apartado de mi pecado, para querer obedecer al Señor. Y aprendíamos también que santo tiene que ver con que es apartado. Cuando decimos que Dios es santo, significa que Dios es apartado de su creación. ¿En qué sentido? Dios es diferente a su creación. Dios no se parece a su creación. Es completamente diferente. Entonces Jesús está diciendo, Dios es santo. Dios no se parece a ustedes. Nosotros somos malos y le damos buenas cosas a nuestros hijos. ¿Cuánto más el Padre Celestial, que es completamente bueno y perfecto, va a darles cosas buenas a sus hijos, a los que le pidan? Santiago capítulo 1, versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué dice Santiago? Que todas las buenas cosas que vienen o que recibimos, ¿vienen de quién? Vienen del Padre, que es bueno. Vienen del Padre, que es bueno. Eso es lo que está diciendo Jesús. Si ustedes son malos, ¿cuánto más el Padre es bueno, que es completamente diferente a ustedes? Y dice aquí el versículo 13, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan? En el pasaje paralelo de Mateo, dice que, Mateo capítulo 7, dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas dádivas a los que se lo pidan, buenos regalos? Pero aquí Jesús en Lucas especifica que las buenas dádivas, el buen regalo es el Espíritu Santo. ¿A quién del Espíritu Santo? El Dios Padre se lo da a los creyentes verdaderos. Y cuando el Espíritu Santo viene a la vida de un cristiano, entonces el Espíritu Santo vive en el cristiano permanentemente, no deja al cristiano, y vive para guiar al cristiano, para corregirlo si peca, para guiarlo en la palabra de Dios. Entonces Jesús está diciendo, Dios va a dar el Espíritu Santo a los creyentes, el mejor regalo de todos. Si da el Espíritu Santo, ¿cómo no va a dar las otras cosas que necesitan? Así que Dios Padre da dos regalos a sus hijos. Da Jesús, según Romanos capítulo 8, pero aquí también nos dice que da el Espíritu Santo a los que lo piden, a sus hijos que pertenecen a Él, los creyentes. Así que podemos confiar en que Dios da las mejores cosas a sus hijos. Dios no da cosas que parecen buenas, pero son malas. Dios no da cosas a medias. Dios da cosas buenas a sus hijos, porque Dios responde la oración de sus hijos. Podemos confiar en nuestro Dios que da las mejores cosas para nosotros. ¿Por qué lo hace? Porque Dios ama a sus hijos. Si nosotros somos malos y amamos a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial va a amar perfectamente a los que le pertenecen?
Y no los ama por quién son ellos. No nos ama por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer. Nos ama porque le pertenecemos, porque nos ha escogido, porque somos suyos. El Señor nos ama porque somos de Él. Dios le dijo al pueblo de Israel, en las palabras del profeta Jeremías, unas palabras que podemos aplicarlas para todos los creyentes. Miren lo que le dijo a Jeremías: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. No dice lo empecé a amar ahorita, lo he empezado a amar desde la eternidad pasada. Así que Dios ama a su pueblo desde la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo. Dios ya amaba a su pueblo, a los que le pertenecen, a los que son sus hijos. Por eso podemos estar seguros de que Dios contesta las oraciones y que da buenas dádivas a sus hijos. ¿Qué debe hacer el cristiano? Tiene que pedir, tiene que pedir, tiene que buscar y tiene que llamar o tocar la puerta. Quiero que vayamos por favor a Lucas. Miren el ejemplo, estamos en Lucas 11, capítulo 22, por favor. Miren el ejemplo de Jesús en la oración. Lucas 22, versículo 39 al 46. Este es el ejemplo de Jesús orando, que une el Padre Nuestro, o lo que aprendimos en el Padre Nuestro, con lo que estamos viendo hoy. Lucas 22, 39 al 46. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Esta es la noche para que va a ser entregado, arrestado por los principales sacerdotes y Judas. Así que estos momentos antes salen de la casa donde han estado, han cantado el himno como estuvimos aprendiendo en la semana de oración, y salen para el monte de los olivos. Versículo 40, cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Entonces les da un mandamiento a los discípulos. Estos mandamientos de este discípulo son Pedro, Juan y Jacobo. Versículo 41, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que Jesús les dice a los discípulos: oren para que no entren en tentación. Pero él se aparta para seguir orando. Y miren su oración. Él pide al Señor: Señor, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es como los cristianos debemos orar. Pedimos al Señor nuestro deseo, le decimos lo que ocupamos, lo que necesitamos, pero Señor, que se haga tu voluntad, porque eso es lo mejor. Él sabe a lo que se va a enfrentar, Él sabe que viene la cruz, Él sabe que viene la ira de Dios, y sabe lo difícil que va a ser eso. Señor, si esta copa puede pasar, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús realmente está angustiado. Miren el versículo 43. Dice: le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dios le manda un ángel para que fortalezca a Jesús, que realmente está en aflicción. Versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué pasa cuando estaba en agonía? Oraba más intensamente. No dijo: ya estoy muy difícil esta situación, voy a dejar de orar. No vale la pena. Oró más intensamente. Versículo 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Los otros evangelios nos dicen que están durmiendo porque están cansados, pero Lucas dice que están tristes. Así que las dos cosas son verdaderas. Están cansados y están tristes porque saben que Jesús va a ser arrebatado de ellos. Entonces están muy cansados y están muy tristes. Así que se duermen. Versículo 46. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Jesús le dice: ¿por qué están dormidos? El libro de Mateo nos dice que Jesús viene 3 veces a levantarlos porque están dormidos las 3 veces. No estén dormidos, no es tiempo para dormir. Y da el mismo mandato que da en el versículo 40. Orad para que no entréis en tentación. Ore para que no entre en tentación. No es tiempo de estar dormido, es tiempo de estar orando.
Es tiempo de estar orando, les está diciendo Jesús. Y vemos el resultado de la oración un poco tiempo después, cuando llegan los sacerdotes con Judas. Si ustedes recuerdan, ellos andan buscando a Jesús y le dicen: ¿quién es Jesús? Jesús dice que es Él. Arrestan a Jesús. Jesús les dice que solo pueden hacer eso porque el Padre les ha dado la oportunidad, porque antes no lo podían hacer, pero este es el tiempo de ellos, porque está orado, reacciona de manera correcta. Pero si ustedes recuerdan, los discípulos no hacen lo mismo. Pedro agarra su espada y le corta la oreja a uno de los soldados. ¿Qué pasó con Pedro? Ha caído en la tentación. Pedro piensa que va a salvar a Jesús peleando con los romanos. ¿Qué le dice Jesús? Guarde su espada. No tiene sentido hacer esto. ¿Qué hace Pedro y los demás? Huyen, porque no pasaron tiempo en oración. Y Jesús les dice aquí: oren para que no entre en tentación. Ore para que no entre en tentación. Necesita orar. Necesita orar. No puede dejar de orar. Ahora vayamos a Colosenses, por favor, capítulo 4. Y no podemos ver todos los versículos que hablan de la oración, pero sí vemos el ejemplo de Jesús. Y ahora miren lo que dice Pablo, Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Él dice: perseverad en la oración. Eso es, manténgase en la oración, viva en la oración, ore, 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 velando en ella. Es la idea de ponga atención a su vida de oración, esté viendo cómo está orando, no descuide su tiempo de oración. Entonces vemos el ejemplo de Jesús, que Jesús dice: deben orar, deben pedir. No deje de pedir, no deje de orar al Señor, persevere en esto. El orar es un regalo de Dios, no es una capacidad humana, es un regalo de Dios que pueden usar los que son verdaderos hijos de Dios. Pero tenemos que tener cuidado de que no descuidamos la oración. Descuidar el tiempo de oración es peligroso para los creyentes. Eso fue lo que pasó con los discípulos, es peligroso. J.C. Ryle, un pastor de 1800, comenta lo siguiente acerca del peligro de dejar la oración para los cristianos. Él dice: el estado del hombre delante de Dios siempre puede ser medido por sus oraciones. Cuando una persona empieza a descuidar su vida privada de oración, podemos estar seguros de que algo viene malo para la condición de nuestras almas. Son anuncios que viene un peligro inminente, es un problema para nuestras almas. Entonces tenemos que cuidarnos, tenemos que estar atentos a nuestra vida de oración, que no la descuidamos porque estamos en muchas cosas, que no la descuidamos porque estoy haciendo o pensando en otras cosas. Jesús dice: debe orar, debe pedir. ¿Y qué va a hacer el Señor? Va a responder, va a responder. Entonces los cristianos debemos ser los que oran, que constantemente viven en la oración y piden al Señor porque saben que su Dios va a contestarles. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por la verdad de tu palabra, Señor, y cuando nos encontramos con tu grandiosa palabra nos damos cuenta que somos, Señor, tan necesitados de ti, y que aún en las cosas en las que pudiéramos confiar en nosotros nos damos cuenta que no tenemos nada en qué confiar. Nuestras capacidades delante de ti no valen, no tenemos capacidades, Señor. Usa tu palabra, Señor, para recordarnos la necesidad que tenemos de orar, de perseverar en la oración. Señor, levanta esta iglesia, Señor, que seamos hombres y mujeres que oran, hombres y mujeres que vamos creciendo en la oración,
que vamos dándonos cuenta de quién tú eres por tu palabra y entonces oramos de mejor manera. Y entonces sabemos cómo orar porque estamos llenándonos de tu palabra, Señor. Usa tu palabra, Señor, para edificar a los creyentes, para que seamos los que oran, Señor, que piden, que recibimos porque hemos pedido, que recibimos tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que vive en cada uno de los creyentes y que nos guía a toda verdad, que nos guía a las palabras de Jesús. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.